Buenos días. Agradecidos a todos por acompañarnos en esta rueda de prensa. El principal problema que enfrenta hoy Venezuela y que confrontamos los 30 millones de venezolanos es la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Hasta el cansancio hemos dicho que la solución para poder enfrentar la escasez y el desabastecimiento es apostar por la recuperación de la producción nacional. Cuando los productores agropecuarios vemos que se pretende apuntar a esquemas de distribución como la solución del problema, cuando nosotros vemos que se apunta y se habla de los CLAP, por ejemplo, como la solución del problema, nosotros estamos claros, y es el mensaje que queremos transmitir al Ejecutivo Nacional, que la solución no es la distribución, porque esto no es un problema de cómo distribuimos la escasez. Esto es un problema de que se está produciendo muy poco en el país. Y la solución ante un problema de caída de la producción es cómo recuperamos la producción nacional como única alternativa para confrontar la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Hemos preparado una serie de láminas para que ustedes puedan ver de manera gráfica y simple lo que está sucediendo con la producción nacional de alimentos. ¿Qué ha sucedido en el país agrícola en los últimos 10 años? Venezuela en el año 2008 obtuvo sus picos de producción. Venezuela, a partir del año 2008 hasta el año 2017, y pareciera que va a continuar esto en el año 2018, ha tenido una sostenida caída de la producción nacional. Venezuela pasó de abastecer el 70% del consumo nacional de alimentos a, en este momento, en el mejor de los casos, abastecer el 25% del consumo nacional de alimentos. Venezuela, aparte, con lo que exportaba, generaba la mitad de las divisas que se necesitaban para importar ese 30% deficitario. Algunos rubros que en el país no se podían producir. En este momento, no solamente solo abastecemos 25% del consumo, sino que prácticamente no exportamos ni café ni arroz que se exportaba en el pasado. Entonces tampoco generamos divisas para intentar traer el déficit que no podemos producir en Venezuela. ¿Cuál es la consecuencia? La escasez y el desabastecimiento que confronta nuestra población, las largas colas, los elevadísimos precios que son producto de que no se está produciendo. La solución no es regular los precios, es recuperar la producción. ¿Qué ha sucedido con el maíz 2008 a 2017? Tenemos una caída del 65% en la producción de maíz. Producíamos casi 3 millones de toneladas. En el año 2017, la producción 1.050.000 toneladas. Esta es la razón por la cual el país no consigue la harina de maíz para la arepa del venezolano. Nosotros podemos decir que esta sostenida caída de la producción de maíz es el responsable directo de que los venezolanos no consigamos nuestros alimentos. Y cuando hablamos de maíz, no solamente hablamos del maíz de la arepa. El maíz es necesario para la producción de proteína animal. El maíz, el cereal forrajero, es el 70% del alimento concentrado que requieren nuestras gallinas para producir huevos, que requieren nuestros pollos para engordar y que requieren nuestros cerdos para poder tener carne de cerdo. Y si no hay maíz, entonces no hay pollo, no hay huevo y no hay cerdo, pero tampoco hay leche, porque nuestras vacas requieren de alimento concentrado para producir leche. Esta caída de la producción nacional de maíz está afectando directamente está afectando la producción también de proteína animal que requerimos todos los venezolanos. Si hablamos del arroz, tenemos una caída del 68% del año 2008 al año 2017. Nosotros en algún momento fuimos exportadores de arroz. Por 24 años exportamos arroz a Colombia. Miren lo que ha sucedido con nuestra producción nacional. 1.276.000 toneladas se producían. En el año 2017 estamos en 405.000. Esta es la razón por la cual no es muy complejo conseguir el arroz que necesitamos. Sorgo, cereal forrajero fundamental para el alimento balanceado para animales, la misma referencia del maíz amarillo, 95% de caída. Llegamos a producir 376.000 toneladas y estamos sobre las 20.000 toneladas en el año 2017. Esto afecta directamente la producción de proteína animal, como les decía en el caso del maíz. Y algo peor aún, el estado Guárico tuvo una gran transformación de la producción ganadera, de la ganadería del Guárico, y el sorgo fue el responsable de la gran transformación que tuvo la ganadería del estado Guárico. Cuando se acaba la producción de sorgo, también se está afectando la producción de leche y de carne en los estados centrales del país, que son altamente afectados por la sequía.
Caña de azúcar, 62% de caída 2008-2017. 9.690.000 toneladas. La última zafra, 3.700.000 toneladas. Y estamos siendo optimistas con ese 3.700.000, porque no llegó probablemente ni siquiera a los 3.700.000. Pero como no tenemos estadísticas agrícolas desde el año 98, estas son las estimaciones de cosecha que hace Fedeagro con toda la base productora del país y en este caso con los centrales azucareros. Vean ustedes la caída vertiginosa que ha tenido la producción de azúcar. Esta es la razón por la cual a los venezolanos nos cuesta conseguir el azúcar que requerimos para nuestro cafecito. Café. De los mejores cafés del mundo, 200 años de tradición exportadora de café. Rubro que generó la mayor cantidad de ingresos al país por muchísimos años hasta la aparición del petróleo. Vean lo que ha sucedido con nuestra producción de café. Caímos de 1.565.000 quintales a, en este momento, el año pasado, tener 466.000 toneladas, quintales de producción. Ni siquiera estamos abasteciendo nuestro consumo. Esta es la razón por la cual nosotros no conseguimos el café que necesitamos. Hablemos de papa. De papa llegamos a sembrar 28.000 hectáreas de papa, 421.000 toneladas. Miren a dónde estamos, una caída del 88% en la producción de papa, 52.000 toneladas de papa en el año 2017. De 28.000 hectáreas de papa que sembrábamos, en este momento tenemos en el mejor de los casos sembrados 5.000 hectáreas de papa. Esta es la razón por la cual nos cuesta conseguir papa en el mercado y por lo cual un kilo de papa cuesta lo que cuesta. El tomate, 53% de caída en la producción de tomate. Casi 200.000 toneladas, 94.000 toneladas en el año 2017. Comprendan ustedes entonces lo que está sucediendo con nuestra producción y por qué un kilo de tomate cuesta lo que cuesta, por lo que está cayendo la producción de tomate. Cebolla, exactamente la misma película, 77% de caída de la producción, 323.000 toneladas en el año 2008, 74.000 toneladas, no llegamos a 75.000 toneladas en el año 2017. Misma situación, mismo ejemplo, mismas consecuencias. No tenemos suficiente cebolla y por eso los precios con lo que conseguimos la cebolla. Vean la misma película en el pimentón, 69% de caída, 2008-2017, 150.000 toneladas, ahora no llegamos a 50.000 toneladas. Y esto se repite en el caso de la naranja. Aquí vale la pena detenerse un momentico. La naranja, 41% de caída en la producción. Aquí hay una plaga que está acabando con los cítricos en el país. Y el Estado venezolano, lamentablemente, no ha formulado ningún plan serio para atacar esto. Y esto no es algo que escape de nuestras manos. En China se produce la naranja con esa bacteria y con el vector que la transmite. Simplemente se controla. Es como la gripe. Nos da gripe, ¿verdad? Pero si no tomamos una aspirina o algún antigripal, superamos la gripe. En el caso de los cítricos, se está acabando con la población de naranjas y de cítricos en el país porque no se está haciendo nada para combatir ese vector que transmite esa bacteria que está acabando con la producción de naranja en Venezuela. ¿Aquí van los primeros? Las láminas que vamos a ver a continuación es qué está pasando con la producción nacional y cómo estamos abasteciendo el consumo nacional de alimentos. Lo que queremos ver aquí, lo que queremos reflejar aquí, para que ustedes lo comprendan, es por qué no conseguimos los alimentos. En el caso del maíz, al que hacía referencia, tanto blanco como amarillo, uno para la harina de la arepa del venezolano, el otro para la producción de alimento balanceado, para los pollos, para los cerdos, para las gallinas y para las vacas. De abastecer 75% del consumo, 2017 abastecemos 14% del consumo. Esta es la razón por la cual usted no consigue harina de maíz precocida. Esta es la razón por la cual cuesta conseguir huevos, cuesta conseguir leche, cuesta conseguir pollo, cuesta conseguir cochino, y es la misma razón por la cual un cartón de huevo cuesta lo que cuesta, un litro de leche cuesta lo que cuesta, un kilo de pollo, un kilo de cerdo cuesta lo que cuesta. Abastecer solo el 14% del consumo es algo realmente muy preocupante para la población. Aquí históricamente, cuando había crisis económica, cuando se mermaba el poder adquisitivo del venezolano, se elevaba el consumo de carbohidratos, el consumo de energía y disminuía
el consumo de proteína. Siempre la harina, la arepa era más barata que un kilo de carne, que un kilo de pollo o que un kilo de cerdo. En este momento de crisis que estamos enfrentando, como tampoco hay carbohidratos y tampoco hay proteína, es tan caro un kilo de carne como un kilo de harina pan, ambos inaccesibles a los precios que vemos especuladores en el mercado para el venezolano. ¿Pero por qué sucede esto? Por ese 14%. Porque si ese 14% fuese 75%, usted no hiciera cola para conseguir la harina para su arepa, como estábamos en el pasado. No es una ilusión que podemos hacerlo, lo hicimos. Y en lugar de haber caído de 75 a 14, hemos debido evolucionar de 75 a 100 y hoy estar exportando maíz. Pero lamentablemente la política agrícola que hemos tenido en los últimos 15 años a esta situación nos ha llevado. Hablemos de arroz. Como les dije, por 24 años exportamos arroz. Abastecíamos con producción nacional 83% del consumo. Miren cuánto abastecemos con la producción del año 2017. 34% del consumo. Esta es la razón por la cual usted va al automercado y usted no consigue arroz. Y cuando lo consigue a estos precios exorbitantes. Hablemos de azúcar. Año 2008, 65% de abastecimiento del consumo de azúcar. Año 2017, 25% de abastecimiento. Esta es la razón por la cual usted no consigue azúcar. La caída de la producción nacional de caña de azúcar. Es esta fundamentalmente la razón. Por eso que a veces tenemos que tomar café amargo, como se llama coloquialmente, porque no conseguimos el azúcar para endulzarla. Y si damos un pasito más adelante, entonces entendemos por qué tampoco conseguimos el café. Y por qué el café cuesta lo que cuesta. Porque de ser un país exportador de café y tener los mejores cafés del mundo, estamos abasteciendo el 26% del consumo nacional de café. Lo que queremos demostrarle con esto es que el camino es la recuperación de la producción nacional y que lo que usted está viviendo, ¿por qué no consigue sus alimentos? Es porque no se está apoyando a los verdaderos productores, porque no se está apoyando a la producción nacional como el único mecanismo y la única vía para enfrentar la escasez del desabastecimiento de alimentos. Aquí tenemos tres videos para que ustedes vean lo que está sufriendo el venezolano para conseguir su comida. Me acuesto llorando porque no tengo nada que darle a mis hijos. Y yo nada más no, todas estas madres que estamos aquí, sufrimos la necesidad porque no tenemos nada que darle a nuestros hijos. Tenemos un rato buscando comida y ya, hace la verdad, que usted pregunta, pero no está produciendo de hambre, pero que no hace nada. Nosotros aquí la comida nos estamos muriendo de hambre, los niños de estamos comiendo cangures con migración, porque tenemos los cangures, tenemos lo que estamos comiendo. De resto no tenemos harina, no contamos con harina, no contamos con maíz, porque nos seguimos llevando saco de maíz. Así que no tenemos ni arroz, ni paquito, no tenemos nada. Harina la tomamos con cangures, porque no estamos estudiando podrido. Eso que estamos viendo allí es lo que usted vive y lo que nosotros vivimos para conseguir nuestra comida. No conseguimos nuestros alimentos y la razón es porque está cayendo la producción nacional y lamentablemente, y este es nuestro llamado de atención, no se está haciendo nada para revertir la caída de la producción y recuperar lo hecho en Venezuela como único camino y único mecanismo para enfrentar la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Ahora vamos a lo que estamos enfrentando en este año 2018. 11 años de caída sostenida de la producción. La producción nacional abastece 25% del consumo nacional de alimentos. ¿Eso lo podríamos llamar que es preocupante? No. Preocupante es lo que pudiese venir si no hay un cambio de rumbo inmediato que apoye a la producción nacional. En este momento, el maíz, ¿por qué arrancamos con el maíz? Pues el rubro emblema para los venezolanos. Es el maíz para la arepa del venezolano. En este momento tenemos solamente en el país semilla contratada para 350.000 hectáreas de maíz. Este es el 50% de lo que deberíamos estar sembrando. Esta es la mitad de lo que deberíamos estar sembrando de maíz para medianamente atender el requerimiento de la población. Si hablamos del arroz, que ya vieron la sostenida caída que ha tenido, tenemos semilla certificada de arroz exclusivamente para sembrar el 30% de la superficie de arroz que estaba planificada. ¿Qué significa esto? Que va a haber arroz, que hay arroz que no se está sembrando con semilla certificada.
¿Y esto cómo se traduce? Si no es semilla certificada, que tiene la calidad que requiere el rubro, pues simplemente no tenemos el arroz, no vamos a tener la producción, los kilos que el país necesita. Semilla de hortalizas. Creo que tenemos 3 años, Gerson, si no estoy equivocado, que prácticamente no ingresa semilla de hortalizas al país. Tenemos 5% del requerimiento de las hortalizas que tienen nuestros productores agropecuarios. ¿Qué significa esto? Pues que de 220.000 hectáreas que en algún momento llegamos a sembrar hortalizas, en este momento probablemente no tenemos ni siquiera 40.000 hectáreas sembradas en Venezuela de hortalizas. ¿Y de dónde está llegando esa semilla? Pues parte es ese 5% y la otra parte está entrando por los caminos verdes, pero probablemente no es semilla certificada ni adaptada a nuestra región, a nuestras plagas, a nuestras latitudes y por consiguiente es una semilla que le cuesta muchísimo al productor y que tiene muchísima menos productividad. ¿Quién paga las consecuencias? El productor que no tiene una semilla acorde a sus necesidades, que produce menos kilos, y el consumidor que tiene que pagar entonces un producto muchísimo más caro porque los insumos están saliendo muchísimo más costosos y producen menos de lo que deberían producir. Esto para que tengan idea, emblemáticamente 3 rubros con el caso de la semilla. Hablemos de los insumos. Fertilizante. Tenemos 1/3 del requerimiento del fertilizante que tiene las plantaciones de maíz. Pero llamo la atención sobre algo. Es que el arroz también requiere fertilizante. Es que la caña de azúcar también requiere fertilizante. Es que el café también requiere fertilizante. Es que las hortalizas y las frutas también requieren fertilizante. Tenemos 1/3 para la siembra de maíz. Los productores de caña de azúcar le vendieron el 10% del fertilizante que requerían y ya el momento pasó porque se fertiliza post cosecha y la zafra de caña se acabó. Los productores de café solamente pudieron comprar 50% del fertilizante que requerían. Y ya se acabó el tiempo de fertilizar, porque igualmente que la caña se fertiliza post cosecha. ¿Qué significa esto? Con unos cañaverales y unos cafetales no fertilizados, que va a continuar cayendo la producción de caña de azúcar y de café. ¿Qué significa esto para el arroz? El arroz es un rubro muy sensible a la fertilización. Esto significa que no hay manera que revertamos la caída de la producción porque los arrozales que tenemos no se están fertilizando, no tenemos el suficiente fertilizante. ¿Qué significa esto para los productores de hortalizas? Aparte que no tienen semilla, que si no se está fertilizando las hortalizas, la producción va a mermar. Ustedes no se han dado cuenta cuando van al automercado que ya el tomate no es del tamaño que era antes, que conseguimos una cebollita, ¿lo han visto? Que conseguimos un pimentoncito y una papita. Ese es el responsable. Pero ¿saben qué? Que es lo indignante a donde llamamos la atención. Que un saco de fertilizante vale 596.000 bolívares, Celso. ¿Y sabe cómo se lo están vendiendo bachaqueados los productores de café? Entre 12 y 15 millones de bolívares. Lo mismo sucede con los productores de hortalizas en los Andes venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿A quién se le está vendiendo el fertilizante? Porque aparte que hay muy poco, entonces lo poco que hay va por los caminos verdes. Lo poco que hay va a los mercados informales. No se les vende a los verdaderos productores. ¿Qué es lo que se quiere hacer con la producción nacional de alimentos? ¿Cuál es la apuesta que se está haciendo con la política agrícola? Porque hasta donde yo entiendo, el deber ser debería sentarnos todos a gestar ese camino de la recuperación de la producción nacional. Pero cuando los productores no conseguimos los insumos que necesitamos, pero sí lo conseguimos bachaqueado, pues aquí se le está dando la espalda a lo hecho en Venezuela. Y las consecuencias las pagamos los 30 millones de venezolanos cuando conseguimos los alimentos que nosotros necesitamos. Hablemos de agroquímicos. Agropatria tiene aproximadamente el 40% de la demanda de agroquímicos que el país agrícola requiere. Pero ¿saben qué? Que Agropatria no tiene envases. ¿Qué les parece? ¿Y saben quién produce el envase plástico que requieren nuestros agroquímicos? PDVSA, Pequibén. ¿Recuerdan aquella industria petrolera? Potencia en el mundo. Ahora ni siquiera producimos los envases que requerimos para nuestros agroquímicos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la producción nacional? Yo creo que hay que comprender que el camino está totalmente errado. Hablemos de lubricantes, que también los produce PDVSA.
se estima que el país está recibiendo el 20% del requerimiento de lubricante. La siembra, la cosecha, el transporte requiere combustibles y lubricantes. Pero si la industria petrolera, nuestra industria petrolera, no produce lo que el país agrícola requiere, entonces ¿cómo podemos producir? Pero también llama la atención que si bien es cierto se está produciendo poco y no hay, también llama la atención que nos llega eventualmente ofertas de lubricantes bachaqueados, como es conocido coloquialmente, en el mercado informal. Entonces, ¿qué se está haciendo con los lubricantes? También van a los mercados informales. ¿Por qué no van a los verdaderos productores? ¿Por qué no van a los centros de producción? Los distribuidores autorizados de PDVSA no reciben lubricantes desde noviembre del año 2017. Ya estamos en junio prácticamente del año 2018. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde va la producción de alimentos y hacia dónde va el país? Hablemos de cauchos y repuestos. La última asignación formal de divisas que se hizo para traer repuestos para maquinaria agrícola al país se hizo en Semana Santa del año 2014. Y esos insumos, esos repuestos llegaron a Venezuela en el último trimestre del año 2014, 2015, 2016, 2017, estamos a mediados del 2018. 3 años y medio que no hay una asignación formal de divisas para traer repuestos para maquinaria agrícola al país. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo vamos a recuperar la producción nacional si no hay apoyo a nuestra producción nacional? Y este es el llamado de atención que nosotros queremos hacer sobre la situación que estamos enfrentando y sobre lo que puede venir si no se da un cambio de rumbo drástico y urgente que apoye la producción nacional. Para que ustedes tengan idea de lo que estamos sufriendo los productores agropecuarios. ¿Han escuchado hablar de inflación y de hiperinflación? Pues miren, el saco de semilla de maíz de 80.000 bolívares a 30 millones de bolívares este año. 37.000%, no es 37,4, es 37.000%. El saco de urea, 2.000 a 596.000. 29.700% de incremento. El saco de fertilizante, de abono, el NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, 2.500 a 693.500. 27.640% de incremento. Herbicidas, un ejemplo de uno de los herbicidas para control de malezas de hoja ancho, 4.800% de incremento. Un insecticida, 1.400% de incremento. Un fungicida, 630% de incremento. Ahora quiero llamar la atención sobre algo para que ustedes entiendan el terreno que estamos pisando. ¿Sabe quién es el proveedor absoluto de estos insumos que ustedes están viendo allí? El Estado venezolano a través de Agropatria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ustedes saben cuánto costó ese saco de semilla que dice allí 30 millones de bolívares? Y esto lo pueden verificar, no es porque lo diga yo, eso vale $100 en los mercados internacionales. Supongamos que eso fue nacionalizado a DICOM. 60.000 bolívares, ¿les parece el precio hace 30 días? Ese saco de semilla de maíz debería valer 6 millones de bolívares, más el flete, más la utilidad de Agropatria. ¿Cuánto es la utilidad legalmente permitida? Me suena que es 30%. ¿Se acuerdan de eso? Entonces a lo mejor ese saco de maíz, de semilla de maíz debería costar 7, 8.000, 9.000 bolívares, ¿les parece? 10.000, ¿les parece? 30 millones. 10.000 no, corrijo. 10 millones. 30 millones de bolívares. Ah, ahí no hay costos y precios justos. Ahí no hay SUNDE. La SUNDE está para lo que estamos bregando y trabajando para producir alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos. Este no es el camino. Reflexionemos y reconduzcamos el rumbo. Todo eso que está ahí, les repito, nos lo vende Agropatria. Isa. Aquí tenemos un testimonial de un productor que puede decir lo que nosotros estamos viviendo, lo que vivimos todos los productores agropecuarios que hacemos vida en Venezuela. ¿No lo agarro?
Bueno, no importa, vamos a hacer una cosa, Isa. Cuando terminemos la exposición, las preguntas, tú tratas de recuperarlo, porque más allá de que yo diga, transmita lo que el Señor dijo, yo quiero que ustedes escuchen lo que ese Señor dijo, de lo que pasa cuando Él sale a buscar sus insumos y qué es lo que Él enfrenta. Después tratamos de recuperar el sonido. Ahora bien, Venezuela produce el 25% de los alimentos que consume. Venezuela no está produciendo las divisas que el país requiere para importar el déficit. Para FEDEAGRO y para los productores agropecuarios del país, la solución para enfrentar la escasez y el desabastecimiento de alimentos es la recuperación de la producción nacional. No es inventar e intentar mecanismos para administrar la escasez. Esa no es la solución. La solución es cómo recuperamos la producción nacional. La solución no es el CLAP, la solución no es la intervención en la comercialización, la solución no es poner la mano a lo poco que aún se produce. Es cómo apoyamos a estos hombres y mujeres productores que labran el campo venezolano y que el único objetivo que persiguen es producir esos alimentos hechos en Venezuela que los venezolanos necesitan. 7 acciones puntuales. Y lo que primero que quiero transmitirles es que nosotros no estamos pidiendo al gobierno nacional ni al gobierno agrícola una ayuda. No. Esto es una responsabilidad que tiene el gobierno nacional, que tiene el gobierno agrícola y que tenemos los productores agropecuarios para con los venezolanos. Y en este sentido, donde es una responsabilidad compartida entre quien rige la política agrícola del país y quienes ejecutamos la política agrícola, que somos los productores, como la responsabilidad es compartida, nosotros, los productores agropecuarios y FEDEAGRO, exigimos al gobierno nacional la implementación inmediata de una serie de medidas que orienten el camino de la recuperación nacional, insisto, como única vía para enfrentar la escasez y el desabastecimiento de alimentos. La primera de ellas, en la coyuntura que hoy en día estamos enfrentando, cuando el ciclo de siembra más importante del país, que es el ciclo invierno, que se inicia con la lluvia, ya iniciaron las lluvias en los Andes venezolanos, en los estados Barinas, Portuguesa, Yaracuy, Cojedes y avanza hacia el centro y oriente de Venezuela. Lo primero que tenemos que hacer, la democratización en la entrega de los insumos, de los pocos insumos que tenemos en el país. No puede ser que aquí se hayan generado venezolanos de primera y venezolanos de segunda, productores agropecuarios de primera y productores agropecuarios de segundo. El que está cercano a los programas del gobierno recibe los insumos y el que no está cercano a los programas del gobierno entonces es plato de segunda mesa en recibir los insumos. Queremos recordarle a los señores del gobierno, a quienes toman esas decisiones, que aquí vemos organizaciones de productores y productoras que tenemos 90 años produciendo la comida que los venezolanos necesitamos. Y no somos segundos de nadie y nuestro único interés y nuestro único objetivo es recuperar la producción nacional de alimentos para que el venezolano no haga más cola para conseguir su comida. De tal manera que exigimos la entrega democrática de los pocos insumos que hay para que los productores agropecuarios a lo largo y ancho del país enfrentemos esta crisis en conjunto. Pero necesitamos esa justa entrega, justa venta de los pocos insumos que en el país aún tenemos. La devolución del espacio que en algún momento ocupó el sector privado. En este momento tenemos un monopolio absoluto de la distribución de agroquímicos, de semilla y fertilizante en manos del Estado venezolano, en manos de Agropatria. En el pasado, cuando teníamos empresas privadas, bastante, 15, 20, 30, estaban los laboratorios aquí atendiendo a la producción y atendiendo a los productores. Nosotros no sufríamos estas calamidades para conseguir nuestros insumos y el pueblo de Venezuela pues tampoco hacía cola para conseguir su comida. Entonces hay que devolver al sector privado el espacio que en algún momento ocupó y cesar con el monopolio del Estado. Lo que está a la vista no necesita anteojos. La actitud monopólica del Estado en la distribución de agroquímicos, semillas y fertilizantes ha atentado con la producción nacional. Y quien paga las consecuencias son los 30 millones de venezolanos que hoy en día no conseguimos nuestros alimentos. De tal manera que hay que devolver el espacio al sector privado que en algún momento ocupó y que el Estado venezolano asuma su responsabilidad, que no es otra que estar la línea política que encamine la recuperación de la producción nacional. Y si quieren tener ellos empresas de producción, pues bienvenidos sean. Bienvenidos sean, también tienen derecho, competirán con los actores del sector privado en la producción nacional de alimentos. Pero el monopolio está acabando con la producción nacional y las consecuencias las pagan los 30 millones de venezolanos. Requiere con urgencia, les hice referencia a lo que sucedía con los repuestos.
2014, la última vez que se asignaron divisas para traer repuestos al país. No estamos pidiendo dólares para que quede claro. Es que los repuestos de nuestra maquinaria y los insumos no se producen en Venezuela, pero siempre será más barato traer los insumos para producir aquí que importar el producto terminado. Por cada dólar que se invierta en traer los insumos para producción nacional, vamos a producir en Venezuela el equivalente a 5 dólares en producto importado. De tal manera que demandamos con carácter de urgencia un convenio cambiario especial para atender los requerimientos y los insumos que el país agrícola necesita para enfrentar la escasez y el desabastecimiento de alimentos y recuperar la producción nacional. Urgente, un convenio cambiario especial para la producción nacional de alimentos. Tiene que haber un programa especial de asignación de divisas a través del DICOM. ¿A dónde se están yendo las divisas del DICOM? Nosotros entendemos que hay requerimientos en el tema de la salud, por supuesto que sí, pero la comida no es segundo de nadie. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos acceso a las cosas que necesitamos para producir? ¿Cómo es posible que aquí se destinen divisas? Mire, vale, yo con dolor, con tristeza y con preocupación veo cuando el paquete de caraota de la que viene en el CLAP dice, con la compra de usted producto, usted apoya al productor agropecuario mexicano. Nosotros quisiéramos que ahí se dijera, con la compra de este producto, ahí se apoya al productor agropecuario venezolano. Y para que le quede algo bien claro a todos los consumidores, este kilito de caraota que hoy da algo de felicidad, aquí en Venezuela podríamos producir 5 kilos de caraota con esa misma inversión y usted tuviera muchísima más felicidad. Devolver a Pequibén la distribución de fertilizantes. La estatal PDVSA y su filial Pequibén fue históricamente y lo distribuían. Hace 2 años se le quitó la distribución de los fertilizantes a Pequibén y ahora lo asumió Agropatria. ¿Para qué? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuál es el beneficio que tuvo la producción nacional de alimentos? Pues ninguno. ¿Saben qué está sucediendo con el fertilizante? Que un saco de fertilizante vale 23.000 bolívares precio de Pequibén, y los productores agropecuarios se lo tenemos que comprar a Agropatria, como lo vieron en la lámina anterior, a 596.000 bolívares. Bueno, no me quise meter en el... me olvidé. Aparte, no tienen sacos, que también lo producía la industria petroquímica. ¿Perdón? 23.000. Que probablemente tampoco sea el precio justo que debe tener ese fertilizante porque seguramente es subsidiado. Lo que es ilógico es que de un PVP de Pequibén de 23.000 lo tengamos que comprar a 596.000. Esto no tiene ningún sentido. Entonces que Agropatria, para no recargarle ese costo, se salga del juego de la distribución del fertilizante y deje que lo haga Pequibén, que lo hacía, y por cierto saben que lo hacía bastante bien. Aquí nos sentábamos los sectores productivos con la industria petroquímico y distribuíamos de manera justa y equitativa a todos los rubros y a todo lo largo y ancho del territorio nacional el fertilizante que cada rubro y en cada zona se requería de una manera justa y equitativa. ¿Y saben qué? No había bachaqueo de fertilizante. ¿Cierto? No había. Se democratizó y se limpió y recibían los insumos, los fertilizantes, los verdaderos productores del país. Esto se acabó hace 2 años, ya les puse el ejemplo de lo que le pasa a los productores de café, tienen que comprar algo que vale 496.000 entre 12 y 15 millones de bolívares. Lubricantes y combustibles. Estamos en una crisis, lo entendemos, las razones no son objeto de esta mesa. Si hay poco lubricante y poco combustible, entonces la actitud responsable frente al país y frente al país agrícola es venderle el lubricante y el combustible a quienes lo están usando, a los usuarios directos. En el caso nuestro, hay que hacer asignaciones de lubricantes directas a las organizaciones de productores por intermedio de los canales de comercialización que tenga PDVSA. Pero hay que hacer la asignación. No es posible que nosotros no consigamos los aceites para nuestros tractores, pero bachaqueados si no los ofertan. Esto no tiene ningún sentido. Y hay cómo corregirlo, no es que no hay, sí, asignalo directamente a quien lo usa. Que los primeros contralores de ellos seremos los mismos productores, porque nosotros sí usamos ese aceite para producir los alimentos que usted necesita y no para bachaquearlo. El respeto a la propiedad privada y el cese a las invasiones de finca. En los últimos 15 días tenemos contabilizadas 26 invasiones de finca. Es que no recordamos lo que sucedió con la nefasta expropiatoria de tierras que hubo en el país. Es que no nos acordamos que en buena medida la responsable de la escasez y el desabastecimiento de alimentos que hoy tenemos
Fue aquella política expropiatoria de tierra donde se expropiaron más de 5 millones de hectáreas de tierra que producían alimentos aquí hechos en Venezuela para todos los venezolanos. Es que eso se nos olvidó. Y les voy a recordar algo. Los invasores no son productores. Los invasores son invasores de oficio. Aquel campesino que requiera de una tierra para trabajar, bienvenido sea. Bienvenido sea por el país, bienvenido sea por las organizaciones de productores que hacemos vida en Fedeagro y bienvenido sea por Fedeagro. Pero existen los canales para asignar tierra a esos campesinos. Y repito, los invasores son invasores de oficio, no son productores. El que quiere labrar, si usted quiere montar una empresa, usted la construye, la arma, usted no se la roba. E invadir una finca viola la Constitución y las leyes. Y no es posible que no haya una acción contundente de los cuerpos de seguridad del Estado y de los órganos de justicia del Estado en defensa de los que aún seguimos produciendo en este país y los alimentos que necesitamos. Y tenemos 26 invasiones de finca contabilizadas en este momento a lo largo y ancho del país. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Hay que apoyar la producción nacional, a los productores agropecuarios del país. Ya está bueno. Y el cese de la intervención a la comercialización. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo poco que aún se produce, entonces aparte un porcentaje de ello, sea intervenido por el propio Estado? ¿Cómo es posible? Ya vieron los insumos que tenemos para producir, ¿verdad? De lo que allí produzcamos, estamos obligados a venderle a precio oficial el 30% de nuestra producción agropatria. Y cuando nosotros le preguntamos, pero si en este país existen libertades económicas y yo puedo vender mi producción a cualquier industria, ¿por qué estoy obligado a vendértela a ti? Aparte a un precio oficial, que ya vamos a hablar de eso, que desconoce las estructuras de costo y que es un precio fijado supuestamente para que el venezolano coma más barato y lo que está haciendo es que el pueblo coma todos los días más caro. ¿Y ustedes saben cuál es la respuesta que nos dan? Porque el Estado hace el sacrificio de venderle a ustedes unos insumos subsidiados. Entonces ustedes tienen que ser consecuentes con nosotros y vendernos el 30% de la producción. Pues le tomamos la propuesta. Dejen el monopolio. No nos están haciendo un favor. Ustedes nos tienen que vender los insumos porque son los únicos que lo venden, porque tienen el monopolio. Volvamos al punto 2. Aperturemos el espacio al sector privado. No tendrán ustedes el monopolio y nosotros venderemos a quien consideremos que debemos vender. ¿Por qué nos van a obligar? No hay democracia, no hay libertades económicas en el país. Este no es el camino. El camino es cómo apuntamos a que se produzca más, no cómo le ponemos la mano a lo poco que aún se produce. Otro ejemplo de intervención en la comercialización, lo que está sucediendo en algunas gobernaciones del país, donde se pretende obligar que hasta el 30% de la producción de carne y de leche, de ganado y de queso en estos estados sea vendido a las gobernaciones o a las alcaldías y al precio que ellos disponen. ¿Por qué? ¿Es que acaso nosotros, alguien nos regala nuestro lubricante? ¿Alguien nos regala a nosotros nuestro fertilizante? Nadie nos los regala. ¿Alguien nos regala los repuestos? ¿Puedo yo ponerle el precio al repuesto, al caucho, al lubricante, a la batería que necesito? Lo tengo que comprar a precio de mercado. ¿Esto por qué le van a poner precio a lo que yo produzco? Caro. Caro es un tambor de aceite. Caro es un caucho. Eso sí es caro. Caro es un repuesto que hace 3 años que no viene al país. Eso sí es caro. Entonces tiene que cesar la intervención. El camino y la solución no es poner la mano a lo poco que aún se produce. La solución es cómo gesto el camino para que se recupere la producción nacional de alimentos. Esa es la solución. Quiero dejar claro algo. La apuesta de Fedeagro y de los productores agropecuarios del país no es confrontar ni venir a criticar por criticar. Esto es una apuesta en positivo. Esto es una propuesta y una exigencia al gobierno nacional. El cambio del modelo económico es una necesidad
Las consecuencias las paga el pueblo de Venezuela. El camino es la recuperación de la producción nacional. El monopolio de Agropatria tiene que cesar. Hay que devolver al sector privado el espacio que en algún momento ocupó. El control irracional de precios, aplíquenselo a lo que trae el propio Estado. A los productores agropecuarios hay que permitirles rentabilidad para que puedan producir más, para que puedan invertir, para que se expanda la frontera agrícola, para que cada vez produzcamos más. Esa tiene que ser la labor del Estado venezolano, como apoyo al productor nacional. Y nosotros exigimos un cambio de rumbo inmediato en beneficio de los 30 millones de venezolanos que hoy en día no conseguimos nuestros alimentos. Pero aquí estamos los productores del campo venezolano dispuestos a asumir ese camino y ese reto de la recuperación de la producción nacional. Por supuesto, se requiere del apoyo real de un Estado que geste ese camino para que los productores agropecuarios y el sector privado podamos encaminar la recuperación de la producción nacional. Muchas gracias.